Ok, bueno, vamos a hacer una recapitulación rápida de lo que empezamos a ver la semana pasada. Nosotros hablamos la semana pasada en algún momento sobre la función lineal, una función que va a tener un parámetro que llamamos pendiente y otro parámetro que es la intención con el eje Y. Vimos que a partir del valor de la pendiente podemos determinar si la función es creciente, decreciente o constante, y a partir de eso vimos dos fórmulas para calcular los parámetros, M y B. Hicimos unos cuantos ejercicios, hablamos sobre rectas paralelas y perpendiculares, ¿verdad? Que eso se definía a partir de sus pendientes, resolvimos unos ejercicios. Luego, esto sí lo hicimos en la clase pasada de lunes, hablamos sobre función cuadrática, vimos algunos asuntos básicos, ¿verdad? De la función cuadrática, cuando es cóncava hacia arriba, cuando es cóncava hacia abajo, el vértice, ¿verdad? Que puede ser un máximo o un mínimo, esto va a depender de la concavidad. Vimos también la fórmula para calcular el vértice, ¿verdad? Que está por dos pares ordenados. Vimos también que el discriminante nos ayuda a determinar, en este caso, la cantidad de intersecciones, o si no hay intersecciones con el eje X, a partir de si es positivo, cero o negativo. Vimos también si las intersecciones existen, que las podemos calcular con la fórmula general, ya vieja conocida por nosotros. Y bueno, recordamos también la fórmula del vértice. Por acá trabajamos 3 ejercicios y hasta ahí hicimos como una recapitulación rápida de lo que era función lineal y cuadrática. Esto para venir a trabajar lo que vamos a hacer hoy, que van a ser problemas específicamente de aplicación. O sea, a nosotros nos van a exponer una situación X que se va a modelar mediante el uso de una expresión lineal o mediante el uso de una expresión cuadrática. Entonces nosotros debemos ver de qué manera resolvemos los ejercicios, pues, que ahí sí nos presentan. Entonces, chicos, vean, nosotros tenemos 2 diapositivas, o filminas, como quieran llamarlo, con 6 ejercicios. El día de hoy, acá en esta clase, yo resolveré el ejercicio 2 y 3 de la primera diapositiva, y de la segunda diapositiva resolveré el ejercicio 5. Los otros, obviamente, van a ser práctica para que ustedes, valga la redundancia, practiquen y los intenten. Entonces, dicho esto, vamos a iniciar justamente con eso. Ahorita sí les quisiera pedir, hasta donde sea posible, si pueden tener los enunciados de los ejercicios a mano, es muy importante. Siempre que nosotros vayamos a resolver algún ejercicio, nosotros lo primero que vamos a hacer es, creo que sería bastante obvio, será leer el enunciado. Entonces, pues hagámoslo. Dice el ejercicio 2, que es el primero que vamos a resolver nosotros, que el gerente de una fábrica de muebles establece que fabricar 100 sillas en un día tiene un costo, en este caso, de $200. Entonces nosotros decimos acá que el primer dato es que 100 sillas van a tener un costo de $2,200. Ojo, debemos tener en cuenta que se nos está dando esta cantidad a partir de una cierta cantidad de tiempo, que para nosotros ese tiempo lo están midiendo en un día. Luego dice que fabricar 300 sillas en un día tendrá un costo de $4,800. Nos indican que si suponemos que la relación entre cantidad y costo es lineal, o sea, tiene una forma algebraica como el criterio de la función lineal, nos piden determinar la ecuación de costo en términos del número de sillas. Muy bien. Veamos esto entonces. Nosotros ya se nos está diciendo, o sea, es un hecho, que
la situación está modelada, valga la redundancia, por un modelo lineal. ¿Qué significa? Que nosotros vamos a querer calcular una expresión que será igual a y, o será igual a y/mx más b. ¿Qué debemos hacer nosotros? Pues yo creo que ya eso es viejo conocido por todos. Debemos calcular el parámetro m, ¿verdad? Con nuestra fórmula y2 menos y1 sobre x2 menos x1 y el parámetro b como y menos mx. El asunto ahora es cómo determinar todos los datos que ocupamos. Si nosotros tenemos 4 valores, parece que dispersos. Entonces, como se nos está pidiendo que nos demos el costo, o sea, el valor con respecto a la cantidad de sillas, nosotros podríamos decir acá que si quisiéramos ver estas expresiones como pares ordenados, nosotros podríamos colocarlo entonces como cantidad de silla, coma costo. ¿Qué significa? Que el primer par será 100, 2200 y que el segundo par será 300, 4800. Vean que lo que estamos haciendo es ordenándolo cantidad de objetos, valor monetario. En este caso, valor monetario es un costo, pues. Con esto, veamos que tenemos dos pares ordenados, de donde, pues creo que sería obvio que podemos encontrar x1, y1 y x2, y2 para empezar por calcular nuestro m. Vamos a calcular el m entonces. Y2, 4800 menos Y1, 2200 sobre X2 que es 300 menos X1 que es 100. Chicos, si no me equivoco, esto da 1300. ¿Me podrían verificar eso ustedes, por favor? ¿Qué tal por ahí? Creo que sí, da 1300. Profe, ¿Y les queda así 1300 entonces? profe, a mí me dio solamente 13. 13. Ok, vamos a ver. Perdón. Sí, creo que da 13. Que acá sería, vamos a ver. Ajá, sobre 200. No sé, sí, da 13, correcto. Gracias. Ok, vamos a ver esto. Entonces, el P lo voy a calcular con el primer par. Entonces, B sería igual a Y, 2200. Menos M, que es 13, por X, que para nuestro caso es 100. Esto queda en 900. Creo que es. ¿Qué me pueden decir ustedes por ahí, chicos? A mí sí me quedó igual 900. Perfecto. Entonces, ya ahora sí, teniendo M y B,
decimos que por lo tanto, el costo está dado por y chicos, como nosotros queremos saber un costo, la Y, llamémosla C, o la cambiamos por una C mayúscula para indicar que el costo es la expresión, entonces MX más B. M será entonces 13X más B más 900. ¿Verdad? Acá, en este caso, la variable en el criterio X será la cantidad de sillas. Y con esto quedó listo el ejercicio. No sé si hasta acá hay alguna duda. ¿Qué tal por ahí, chicos? Ok, bueno, parece que todo bien, entonces, excelente. Veamos el siguiente ejercicio, entonces, por favor. El siguiente ejercicio ya nos va a proponer un asunto que viene en términos de una expresión cuadrática. Dice que se va a lanzar una pelota hacia arriba. Vamos a tirar una pelotilla hacia arriba, ¿verdad? A una velocidad aproximada de 9 metros por segundo. Dice que la altura de la pelota estaba por la fórmula y igual 40t menos 16t a la 2. O sea, la altura la podemos calcular con y igual 40t menos 16t a la 2. Voy a borrar acá estos pares. Se confunda esto. Ok. Y que a partir de eso nos piden determinar cuál es la altura máxima de la pelota y en cuánto tiempo se alcanza. Ojo, ¿verdad? Nos piden una altura máxima. Luego nos piden o nos preguntan o nos dicen, desde el momento en que fue lanzada la pelota, ¿cuánto tiempo transcurre para que vuelva a caer nuevamente al suelo? Y nos preguntan que de luego de 0.3 segundos, ¿a qué altura está la pelota? Ok. Entonces, la altura nosotros la calculamos con esta expresión. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Cuando nosotros lanzamos algo al aire, la altura, o en este caso, la altura va a ir dependiendo del tiempo que va transcurriendo. ¿Por qué razón? Porque obviamente algo que yo lance va a tener que caer nuevamente al suelo. Entonces significa que en algún momento va a empezar a elevarse para luego caer de nuevo. Lo que nos está indicando es que la trayectoria de cualquier elemento que se lance va a ser una trayectoria parabólica, ¿verdad? Asumiendo, por ejemplo, que acá está el suelo. Espero que no critiquen mis dibujos, nunca fui muy bueno para las artes plásticas, ¿verdad? Pero veamos que tiene lógica decir que la trayectoria de la bola es una trayectoria parabólica y que esa parábola es una cóncava hacia abajo. ¿Por qué razón? Porque recordemos que cuando el término cuadrático viene con un coeficiente negativo, se había dicho que la gráfica de la parábola iba a ser una cóncava hacia abajo. Y vean que acá el término cuadrático está acompañado por un menos 16. Parece que van calzando todos los asuntos acá con lo que se había hablado anteriormente. Hay un asunto importante. Yo les comenté a ustedes que independientemente sea la parábola cóncava hacia abajo o cóncava hacia arriba, siempre va a tener un punto extremo. ¿A qué me refiero con punto extremo? ¿Un máximo o un mínimo?
Cuando la gráfica dijimos que era cóncava hacia arriba, la expresión iba a alcanzar un mínimo, y cuando la expresión era cóncava hacia abajo, iba a tomar un máximo. En este caso, ese máximo y ese mínimo siempre serán el vértice. Eso quiere decir que si nosotros queremos saber la altura máxima, justamente esa palabra de máximo nos va a recordar el vértice. Y así es como vamos a solucionar el primer punto que nos están consultando. Porque nos preguntan por la altura máxima en el tiempo máximo que se alcanza. Entonces, yo digo, la altura máxima se halla por un punto acá, ¿verdad? Que es el vértice. O sea, nosotros tenemos que recordar que el vértice lo calculamos como menos b entre 2 por a y menos discriminante entre 4 por a. El asunto es, ¿será que hay que calcular ambas entradas? ¿Y qué representa cada entrada en términos del problema? Ok. La primera entrada del par ordenado siempre va a representar a la variable presente en el criterio. Veamos que la variable presente en el criterio es la t. ¿Y qué representa la t para este ejemplo? Pues la t lo que representa para nosotros es un tiempo. ¿Por qué? Ya habíamos comentado que la altura que lleve el objeto, en este caso la pelota, va a depender de la cantidad de tiempo que se encuentre en el aire. Pues en algún momento debe volver a caer de nuevo. La segunda entrada siempre va a hacer alusión al objeto al cual se hace referencia. En este caso, ¿a qué se hace referencia? A una altura. En este caso, va a representar la y, ¿verdad? Que es la variable que se encuentra despejada. ¿Verdad? Recuerden que este y lo pueden representar como un f de x, lo pueden representar como un a de x, perdón, un a de t, por ejemplo. Porque dentro del paréntesis siempre se coloca la variable del criterio. ¿Qué significa, por ejemplo, un a de t? Que la altura va a depender del tiempo, ¿verdad? Entonces, ¿cómo lo podríamos interpretar? En nuestro caso lo llamaron y, no hay ningún problema, ¿verdad? Es solo una representación con una letra. Ahora, veamos esto. Ah, bueno, acá es una altura. Una vez dicho eso, pues resulta que este tiempo, al ser la gráfica una cóncava hacia abajo, es un tiempo, llamémoslo máximo, y la altura es una altura máxima. Porque recordemos lo que les comenté, el vértice siempre da solución a un punto extremo en lo que es la gráfica, siendo un mínimo o un máximo, dependiendo de la concavidad. Entonces, con eso, nosotros podemos determinar ahora que si queremos calcular la altura máxima, tendríamos que calcular la segunda entrada del par ordenado. Pero como también nos piden el tiempo para esta altura máxima, tenemos que calcular la segunda entrada del par ordenado. Eso quiere decir que para este caso calcularemos ambos dos valores. Si solo nos pidieran la altura máxima, nos limitaríamos a calcular solamente la segunda entrada. Si solamente nos piden el tiempo para la altura máxima, calcularíamos únicamente la expresión en la primera entrada. Eso va a depender de lo que se consulte. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer nosotros? Lo primero es calcular el valor de los parámetros A, B y C. Recordemos que A es el coeficiente del término cuadrático, en este caso un menos 16.
El B siempre es el coeficiente del término lineal, en este caso un 40. Y el C es el valor constante, el número que aparece sin variable en el criterio, que como acá no está, eso quiere decir que es nulo, o sea, toma valor cero. Con esto podemos calcular, por ejemplo, la primera entrada, menos B entre 2 por A, que será menos de fórmula, B40, entre 2 por A, que esto es 16. Esto quedará menos 5 cuartos, creo que es. ¿Me podrían colaborar con eso, chicos? Bueno, yo tengo acá la calculadora, no me acordaba que estaba por acá. Sí, da menos 5 cuartos. Que esto podremos ver que 5 cuartos menos 5 cuartos. Ah, perdón, esto acá es menos 16, chicos, disculpen acá, ¿verdad? Recuerden. Entonces esto quedaría 5 cuartos positivos, sí. Que 5 cuartos es 1.25. Vamos a ver. Veamos que en algún momento de todo lo que hacen en el enunciado de las preguntas y demás, se habla de segundos. Entonces esto quiere decir que es 1.25 segundos, ¿verdad? Esto pues, ya habíamos conversado que esto hace alusión a un tiempo, ¿verdad? Y para la altura, vamos a calcular primero el discriminante. B a la 2 menos 4 por A por C. B a la 2 sería 40 a la 2 menos 4 por A, que es menos 16, por C, que es 0. Que eso da como resultado 1600. Entonces, si calculamos ahora, esto será menos discriminante entre 4 por A, menos de fórmula, el discriminante 1600 entre 4 y A menos 16. Entonces acá, creo que esto queda 25. ¿Me podrían ayudar ahí ustedes con eso? Sí, profe, a mí me dio 25. Ok, gracias. Ok. Vamos a ver, porque, bueno, veamos también que, bueno, de hecho, con la velocidad que se indicó, metros sobre segundo, recordando tal vez un poco de física, como se da la velocidad en metros sobre segundo, creo que podríamos sobreentender entonces que de las unidades a utilizar son el metro y el segundo, ¿verdad? Entonces, con eso ya podríamos dar la solución al menos a la primera de las preguntas. Que, valga la redundancia, nos preguntan sobre la altura máxima y el tiempo máximo. Entonces nosotros podríamos decir que, por lo tanto, la altura máxima es de 25 metros y se alcanza a, en este caso, a los 1.25 segundos. Y con esto, pues, quedó listo al menos lo que es la respuesta para la pregunta número 1 de este ítem 3, ítem tercero. No sé, chicos, si hay alguna duda hasta acá. ¿Qué tal con eso? Si va quedando claro. Digamos que es muy importante ahora dar una interpretación a todo lo que son fórmulas a partir de los datos que tenemos en el problema, ¿verdad?
Eso va a resultar trascendental pues para llevar a buen término la tarea que estamos realizando. Ok, bueno, parece que todo va bien. Entonces, vamos a ver algo más. El punto número 2 nos pide que determinemos de nuevo cuánto tiempo transcurre para que la bola vuelva a caer en el suelo. Vamos que si la bola fue lanzada en algún momento, como yo les comenté, quiere decir que en otro momento va a tocar de nuevo el suelo. Entonces, si nosotros debemos interpretar eso con respecto a una fórmula que habla de tiempo y altura, ¿qué significa con respecto a todos los datos que la bola esté nuevamente en el suelo? Como nos piden un tiempo, eso quiere decir que el valor de t es algo que nosotros debemos calcular. Pero como la bola está nuevamente en el suelo, creo que todos estaríamos de acuerdo si nosotros decimos que en el suelo no hay altura. ¿Qué significa no hay altura? Pues que la altura toma valor 0. Como la altura estaba representando la y, eso quiere decir que la expresión ahora será 0 igual a 40t menos 16t a la 2. ¿Por qué? Porque como y representa la altura a nivel del suelo, pues es 0. Con esto, ¿qué obtenemos entonces? Una ecuación cuadrática en términos de t que debemos solucionar. ¿Qué voy a hacer? De estos dos valores voy a tomar un t a factor común. Entonces quedará que 0 es igual a t por 40 menos 16t. Una vez que está factorizada, recuerden que cada uno de los factores es igual a 0, en este caso t igual a 0, y la otra, 40 menos 16t igual a 0. El 16t que está restando lo llevaré a sumar, quedando que 40 es igual a 16t, y luego el 16 que multiplica lo llevo a dividir, quedando que 40 sobre 16 es igual a t, y 40 sobre 16 creo que queda 5 medios. Chicos, ¿me podrían verificar eso? A mí me dio 5 medios. Ok. 5 medios es 2,5. Ya que estamos hablando en términos de tiempos, creo que se ve mejor si lo vamos en decimales. Veamos que en uno tenemos que t es igual a 0 y que t es igual a 2,5. ¿Qué significa que el t es igual a 0? Eso nos indica que no ha transcurrido tiempo. Que no ha transcurrido tiempo, o sea, no ha sucedido la acción que se nos está indicando. ¿Cuál fue la acción? Lanzar la pelota. Como el tiempo es 0, creo que parecería lógico que la altura, antes de que se lance la pelota, sea 0, porque dicen que la pelota sale desde el suelo. El otro, 2,5, nos está indicando que la pelota, para que complete todo su ciclo parabólico y caiga nuevamente al suelo, debieron pasar 2,5 segundos. Y es justamente lo que se nos está consultando a nosotros. ¿Cuánto tiempo pasó para que la bola volviera a caer nuevamente al suelo? Entonces nosotros decimos que por lo tanto deben pasar 2,5 segundos para que la bola llegue al suelo otra vez. Y con eso pues quedaría listo por ahí este otro apartado del ejercicio.
Chicos, ustedes me comentan si está claro todo por ahí o hay alguna duda para atender ahorita. Ok, bueno, parece que todo bien. Siempre, bueno, vean que acá el dibujo me ayudó bastante. Mi recomendación es que siempre que se pueda hacer un dibujo para apoyarnos visualmente, háganlo. Eso nos ayuda a no tener tantas cosas que imaginar si las podemos, pues, plasmar. No tiene que ser un dibujo tipo Picasso o algo así, ¿verdad? Pero siempre, desde mi punto de vista, es un gran apoyo para resolver, pues, todo lo que se esté proponiendo, ¿verdad? Ok, y pues resolvamos el último punto de este ejercicio. Vean que dice, luego de 0.3 segundos, ¿a qué altura está la pelota? Como nos preguntan por una altura, eso quiere decir que debemos averiguar el valor de Y. Recordemos que ya habíamos comentado anteriormente que el Y justamente representa la altura. Y como nos dan un tiempo de 0.3 segundos, creo, me parecería así, que sería bastante claro en ver que este t que se nos da un valor es el que debemos sustituir en el criterio. Entonces, así diríamos que la altura la podríamos calcular como 40 por t, que en este caso es 0.3, menos 16 por t a la 2, o sea, 0.3 elevado a la 2. Y pues todo se reduciría a calcular esa expresión. Que, chicos, a mí me queda 10.56 aproximadamente. O si lo ven en fracción, 264 sobre 25. Como es una altura, lo voy a dar en decimales. No sé si a todos nos queda igual. A mí sí me quedó igual, profe. Entonces, así decimos que por lo tanto, la altura a los 0.3 segundos es de 10.56 metros. Y con esto quedaría totalmente listo el ejercicio. No sé si hay alguna duda hasta acá, chicos. ¿Qué tal por ahí? ¿Se va haciendo comprensible el tema? Okay, bueno, parece que sí. Recuerden igual que si hay alguna duda, por ahí pueden levantar la mano para tomar la palabra, o si quieren pueden escribir al chat también. Yo me estoy asomando siempre en la pantalla para ver que no haya nada ahí para atender. Y si hay algo, pues lo atendemos. Bueno, chicos, vamos a resolver el tercer ejercicio para el día de hoy que les comenté de hecho, y el último que vamos a resolver es un ejercicio que nos habla de hecho sobre áreas. Dice que una persona quiere construir una piscina en forma rectangular con un perímetro de 169 metros. Y luego, así sin más, nada más nos dicen eso, nos piden determinar o nos preguntan cuáles serían las dimensiones para que la piscina tenga el área máxima, ojo, y cuántos metros de tela debe comprar para confeccionar un protector para la piscina. Pues pucha, vamos a ver qué vamos a hacer con esto. Bueno, hace un rato se los comenté. Voy a borrar por acá también.
siempre que nosotros podamos hacer un dibujo de la situación que vamos a resolver, sería lo mejor. Llamémoslo un croquis en este caso, para no decir de dibujo porque no se entienda que tiene que ser algo muy elaborado. Vamos a hacer algún tipo croquis. Entonces, bien, si a mí me dicen que quieren construir una piscina de forma rectangular, yo dibujo un rectángulo y digo que esa es la piscina. Y cuando me acuerdo de lo que me decían, de hecho, yo creo que desde la niña Pocha en la escuela, que un rectángulo tiene 2 largos y 2 anchos. Muy bien. Vean que también se nos dice que el perímetro de esa piscina es de 169 metros. Y son los únicos datos que nosotros tenemos. Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros si prácticamente tenemos que trabajar con las uñas acá porque hay muy poco? Muy bien. El perímetro es 169. Pero resulta que el perímetro de un rectángulo, de hecho, el perímetro de cualquier figura geométrica se calcula igual, es la suma de las longitudes que se encuentran en la frontera de la figura. ¿A qué hablo con frontera? Vean esto. La figura, una vez dibujada, divide el área en 3 secciones. Lo que está en el exterior, lo que está en el interior y la frontera. La frontera es justamente la línea divisoria. No pertenece al exterior ni al interior, sino que dice dónde finaliza uno y dónde empieza el otro. Por eso lo llamamos frontera. Entonces, si el perímetro lo calculamos a partir de las longitudes en la frontera, eso quiere decir que nuestro perímetro será como sumar L más A más L más A. Sumamos los 4 lados. Pero acá, L más L es 2L y A más A, 2A. Eso quiere decir que el perímetro es 2L más 2A. Bien. Pero como el perímetro es 169, eso nos indica entonces que la expresión 2L más 2A será justamente 169. Ya vamos haciendo amarres por ahí muy importantes. Dejemos esto por aquí. Bueno. Bien, tenemos eso, pero esto nos ayuda poco, ¿verdad? Entonces, ¿cómo vamos a hacer nosotros ahora para determinar un área máxima? Y aquí hay que hacer alusión a algo. Recuerden que cuando hablan de máximos o mínimos, para nuestro caso, es cuadrática. O sea, vamos a sacar una expresión cuadrática de algún lado y no sabemos de dónde, porque por acá no hay exponente 2 por ningún lado. Entonces, nosotros debemos decir, si ocupo un área máxima, debo empezar por lo basiquito. ¿Cómo calculo un área? Pues resulta que el área de un rectángulo cualquiera la calculamos multiplicando el largo por el ancho. O sea, L por A. Pero hay un asunto, chicos. Resulta que nosotros aún no sabemos cómo trabajar con expresiones que tienen 2 variables. Porque si nosotros hemos venido trabajando con funciones, una función f de x, por ejemplo, 3x a la 2 más 4, siempre es una función o una expresión que tiene en el criterio una única variable. Pero veamos que el área nos da 2 variables a nosotros, el largo y el ancho.
porque aún no sabemos cuáles son los valores que tiene. Y uno dice, ah, carajo, ¿cómo vamos entonces a trabajar esto nosotros? Lo ideal sería tratar de representar estas dos variables en términos de una sola. ¿Y cómo vamos a hacer eso? Pues vean que nosotros tenemos un perímetro en el cual podemos despejar a L o A, y una vez que lo despejamos, lo podríamos sustituir en esta expresión. ¿Qué vamos a hacer? Para este caso, yo voy a despejar A. Entonces, este 2L lo llevaré a la derecha, quedando que 2A es igual a 169 menos 2L. Y luego el 2 que está multiplicando lo llevaré a dividir, quedando que A es igual a 169 menos 2L, todo sobre 2. Y este A que he despejado acá, lo iré a sustituir por el A, que está en la expresión para calcular el área. Entonces ahora esto es, vamos a ver, perdón, sería L por A, o sea, por 169 menos 2L sobre 2. Recordemos que aquí este L le podemos colocar un denominador 1, pues la multiplicación de fracciones nosotros la hacemos de manera horizontal. Numerador con numerador y denominador con denominador. Que L multiplica 169 por 2L será tanto como que lo distribuyamos, a cada uno de esos términos. Entonces obtenemos L por 169, 169L, y L por menos 2L, menos 2L a la 2. Y 1 por 2, 2. Acá, bueno, vean que ya obtuvimos la expresión cuadrática. Excelente. Y lo que voy a hacer es dividir esto en dos términos. Que aquí quede 169L sobre 2. Los divido y a cada uno le doy el mismo denominador. Y menos 2L a la 2 sobre 2. Vemos que acá este 2 sobre 2 va a cancelar. Entonces, esto acá será nada más menos L a la 2. Ahora sí. Vamos a ver con esto. El asunto acá es que ya tenemos la expresión cuadrática y recordemos que como se hace alusión a un máximo, es un vértice. Pues el vértice es menos b a la 2, perdón, menos b entre 2a y menos discriminante entre 4a. Yo les comenté que siempre la primera entrada va a hacer alusión a la variable del criterio, en este caso una L. Recuerden que la L es el largo de nuestro rectángulo. Y luego, la segunda entrada va a hacer alusión a lo que se quiere calcular con la fórmula, que en este caso es un área. O sea, esto de acá va a hacer alusión al área. Recuerden, chicos, que si van teniendo alguna duda, la pueden ir planteando. Bueno, ¿qué se nos está preguntando a nosotros? Ojo, nos preguntan cuáles son las dimensiones para que el área sea máxima. Cuando se habla de dimensiones, se hace alusión al largo y al ancho. Como se nos piden las dimensiones máximas en este caso, la única dimensión que hay en el vértice es la dimensión del largo. Eso quiere decir que nosotros debemos calcular esa expresión. Única y exclusivamente la del largo. ¿Por qué no la del área? Porque no se nos pregunta cuál es el área.
Entonces, dicho eso, veamos que acá, de acá podemos determinar los valores de A, B y C. A será -1, B 169 entre 2 y C 0. Si nosotros calculamos menos B entre 2 por A, sería menos de la fórmula el B 169 entre 2 y 2 por A, que es -1. Entonces, acá creo que esto queda 169 cuartos. Esto queda así. ¿A ustedes les queda así, chicos? ¿Qué me pueden indicar por ahí? Si me ayudan con eso, no sé. Déjenme. Ok, yo creo que sí va bien, ¿verdad? A todos les quedó así. Sí, profe, a mí me da igual. Bueno, entonces eso es igual a, bueno, lo podemos ver a 42.25. Esto, como estamos hablando en metros, lo podríamos dar en decimales. Ojo, vean que esto de acá es el largo, ¿cierto? Porque es el L que les comenté. Ahora, ¿cómo vamos a calcular el A? El A, que no confundamos este A, sí, chicos. A este A le voy a colocar una R acá abajo para indicar que no es el mismo A de esta fórmula, sino que es el ancho del rectángulo. Entonces, el ancho del rectángulo, el ancho del rectángulo, el ancho del rectángulo, el ancho del rectángulo. Sí, para que no se confunda con aquel otro A que es de la fórmula de la cuadrática. Entonces, ahora, el ancho del rectángulo, nosotros lo calcularíamos como haciendo 169 menos 2 por 169 cuartos, todo sobre 2. ¿Verdad? Y acá entonces sería... queda igual 169 cuartos, o sea, 42.25. Esto es el ancho. Digamos que, curiosamente, no siempre sucede eso, ¿verdad? El largo y el ancho quedaron con el mismo valor. Eso quiere decir que al final la piscina no será rectangular, será cuadrangular. De hecho, podríamos decir que un cuadrado es un tipo especial de rectángulo, nada más que el largo y el ancho tienen la misma medida. No hay ningún problema con eso. Pues no. Ya con eso podríamos afirmar entonces que las dimensiones deben ser 42.25 metros de largo y 42.25 metros de ancho. Ya con eso, pues, determinamos la primera pregunta. ¿Cuáles serían las dimensiones que hacen que el área de la piscina sea máxima? O sea, la piscina lo más grande que se puede obtener en este caso
a partir de los datos dados es de 442.25 de largo y ancho, ¿verdad? Y luego nos piden determinar cuántos metros de tela se debe comprar para confeccionar un cobertor a la piscina. Y ok, vamos a ver esto. No voy a borrar la piscina que ahí está dibujada. Les va a ayudar ahorita. Que la verdad. Bueno. Ok, chicos, vean. Si nosotros queremos hacer un cobertor para tapar la piscina, creo que sería claro. El cobertor cubrirá todo lo que está dentro de la piscina o dentro de la frontera, que ya vimos, aquella llamamos frontera. Y justamente el espacio que está encerrado entre la frontera de cualquier figura es lo que nosotros llamamos área. Y recordamos que el área, acá la calculamos como largo por ancho. Como ya tenemos los valores del largo y el ancho, eso quiere decir que, en este caso, la cantidad de tela será justamente la misma que el área que cubre la piscina como tal. O sea, de 42.25 por 42.25. Que eso justamente da 1785 punto, voy a utilizar dos decimales, 0,6 metros cuadrados. No sé si a todos les queda así. Sí, profe, a mí me da igual. Ok. Entonces, chicos, con esto decimos que, por lo tanto, se deben comprar 1785.06 metros cuadrados de tela para el cobertor. Y con eso, pues, quedará listo completamente el ejercicio. Chicos, me comentan si hay alguna duda hasta este punto. Por ahí viene otro ejercicio, también yo creo que de rectángulos, para que lo intenten hacer. Tiene una idea completamente similar. Entonces, ¿qué tal por ahí? ¿Todo bien? Bueno, parece que sí. Entonces, bueno, chicos, eso sería todo por hoy. Nada más les recuerdo el quiz, ¿verdad? Que está para el viernes y que se pongan a practicar. Entonces,